Hola, mi nombre es Erisnel Daniels y hoy voy a hablar sobre uno de los enfoques más influyentes y también uno de los más debatidos dentro de la historia de la antropología, que es el evolucionismo. Un paradigma que durante el siglo XIX intentó explicar el desarrollo de las sociedades humanas a partir de una idea central, la evolución cultural. Orígenes del evolucionismo antropológico. El evolucionismo en la antropología nace en el contexto del siglo XIX, fuertemente influenciado por la teoría de la evolución biológica de Charles Darwin. Aunque Darwin se enfocó en la evolución de las especies, algunos pensadores comenzaron a aplicar sus ideas al desarrollo de las culturas humanas. Uno de los primeros en hacerlo fue Edward Burnett Taylor, considerado uno de los padres de la antropología. Para Taylor, la cultura era un proceso acumulativo que pasaba por etapas desde la barbarie hasta la civilización. En su obra Cultura Primitiva, 1871, propone que todas las sociedades evolucionan siguiendo el mismo camino aunque a diferentes ritmos. Principales representantes del evolucionismo. Además de Taylor, existieron figuras como Lewis Henry Morgan, quien estudió las sociedades indígenas norteamericanas y propuso tres grandes etapas evolutivas: salvajismo, barbarie y civilización. Cada etapa se caracterizaba por el desarrollo de ciertas tecnologías y estructuras sociales, como el lenguaje, la agricultura o el Estado. Estos autores creían que las culturas más primitivas representaban formas de vida anteriores por las que la sociedad debía pasar. Esta visión lineal de la historia humana tuvo gran impacto en Europa y América, en un contexto marcado por el colonialismo y la idea de superioridad occidental. Características del evolucionismo. El evolucionismo antropológico se basa en tres supuestos principales. Número uno, que las culturas progresan a través de etapas fijas y universales. Número dos, que las sociedades occidentales representan el punto más alto de dicha evolución. Y número tres, que las culturas más primitivas o menos desarrolladas son reliquias vivientes del pasado humano. Aunque estas ideas promovieron el estudio sistemático de la cultura, también reforzaron estereotipos y prejuicios racistas, justificando la dominación de unas sociedades sobre otras. Críticas y superación del modelo evolucionista. A inicios del siglo XX, las críticas al evolucionismo se hicieron más fuertes. Franz Boas, considerado el padre de la antropología moderna, rechazó la idea de la evolución lineal y defendió el particularismo histórico, es decir, que cada cultura debe ser entendida en su propio contexto y trayectoria. El evolucionismo fue finalmente desplazado por enfoques más críticos y relativistas, aunque algunos de sus conceptos, como la idea de cambio cultural, sigue siendo discutido y reelaborado hasta hoy. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es David Manuelesi y hoy le hablaré un poco sobre el funcionalismo. El funcionalismo es una de las principales teorías sociológicas. Esta corriente ve a la sociedad como un sistema vivo, donde todas las partes están conectadas y cumplen una función importante para mantener el equilibrio social. En el funcionalismo, cada costumbre, rito o institución, como la familia, la educación, la religión o el trabajo, cumple una función específica dentro del conjunto. Por ejemplo, la familia enseña valores y normas, la cual forman a la persona para participar dentro de la sociedad y las leyes mantienen el orden. Si una de estas partes falla, afecta al sistema entero, igual cuando un órgano del cuerpo no funciona bien. En resumen, el funcionalismo nos enseña que la sociedad solo puede mantener el orden estable si cada elemento cumple su papel. Así como un organismo vivo, todas las partes son necesarias para que el conjunto funcione en armonía. Por eso esta teoría nos invita a ver la sociedad no como un grupo de personas aisladas, sino como un sistema en el que todo está interconectado.
Estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, importante antropólogo francés del siglo XX. El estructuralismo busca entender cómo funciona la mente humana y cómo se organiza la sociedad a partir de estructuras invisibles que están detrás de nuestras costumbres, mitos y forma de vida. Lévi-Strauss decía que así como el lenguaje tiene reglas que no vemos pero usamos al hablar, la cultura también tiene estructuras ocultas que guían la manera en que pensamos y actuamos. Por ejemplo, él estudiaba los mitos, las tradiciones y los sistemas de parentesco de diferentes pueblos y descubrió que aunque cada cultura parezca diferente, todas comparten patrones comunes la opción entre la naturaleza y la cultura, la vida y la muerte, o el bien y el mal. Su idea era que la mente humana es universal y que esta estructura básica está entre todos nosotros, sin importar el lugar o la época. En resumen, Levi-Strauss decía que la sociedad era como un lenguaje. Lo importante no son las palabras o las costumbres, sino las relaciones que existen entre ellas. Gracias a su trabajo, hoy entendemos mejor cómo los seres humanos damos sentido al mundo a través de estructuras mentales compartidas. El culturalismo norteamericano surgió a principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, como una reacción directa a las teorías evolucionistas y racistas predominantes de la época, que tendían a clasificar las culturas en una escala jerárquica de inferior a superior. Etnocentrismo. El fundador de esta escuela fue Franz Boas, considerado el padre de la antropología americana moderna. Boas y sus estudiantes establecieron un enfoque radicalmente nuevo poniendo la cultura como el factor determinante del comportamiento humano, más que la raza o la biología. La idea central y más influyente del culturalismo norteamericano es el relativismo cultural. Esta tesis postula que cada cultura debe ser comprendida y evaluada únicamente desde sus propios términos, valores y contextos históricos, sin utilizar los criterios de otras culturas como estándar de medida. Como el rechazo al etnocentrismo, se abandona la idea de que la propia cultura es el centro del universo y el único punto de referencia válido para juzgar las prácticas ajenas. Un rasgo cultural como una práctica matrimonial, un ritual o una creencia solo tiene sentido dentro del sistema cultural a que pertenece. Si se aísla o se compara con otra práctica europea moderna, se distorsiona su significado original. Todas las culturas son vistas como sistemas igualmente válidos, complejos y coherentes, de adaptación humana. No existe una cultura más avanzada o primitiva, solo sistemas distintos. El legado del culturalismo norteamericano es fundamental para los valores modernos de diversidad y respeto, porque al eliminar la base teórica para juzgar a las culturas ajenas, el relativismo cultural proporciona el fundamento intelectual para la tolerancia y el diálogo intercultural. Si no hay cultura superior, no hay motivo para la dominación. Exige que antes de emitir un juicio, el observador intente comprender la lógica interna de la otra cultura. Esta forma la empatía, la capacidad de ver el mundo desde múltiples perspectivas. Hoy quiero hablar sobre una corriente importante de la antropología llamada materialismo cultural, propuesta por el antropólogo Martin Harris. El materialismo cultural explica que las costumbres, creencias y forma de vida de una sociedad depende de sus condiciones materiales, es decir, del ambiente, los recursos naturales, la tecnología y la manera en que las personas producen lo que necesitan para vivir. Harris decía que toda cultura se puede entender a partir de tres niveles. Infraestructura, que influye la economía, el ambiente y la tecnología. Estructura, que son la forma de organización social, como la familia, las leyes y el trabajo. Superestructura, que abarca las ideas, valores, religión y arte. Según esta teoría, la infraestructura es la base más importante porque las condiciones materialistas influyen en cómo las personas piensan y se organizan. Por ejemplo,
Si una comunidad vive en una zona seca, su forma de alimento, su vestido, hasta sus creencias estaban adaptadas a esa realidad. El materialismo cultural nos enseña que para entender una cultura, primero debemos conocer cómo vive la gente y de qué recursos disponen. Así podemos comprender mejor por qué las sociedades cambian, se adaptan y se evalúan en el tiempo. La antropología contemporánea, una etapa moderna de la antropología que busca entender al ser humano en el mundo actual, con todos los cambios sociales, culturales y tecnológicos que vivimos. La antropología contemporánea estudia cómo las personas se relacionan, piensan y se adaptan en una sociedad globalizada, donde diferentes culturas están cada vez más conectadas, ya que no se enfoca solo en un pueblo antiguo o tradicional, sino también en las ciudades, la migración, la tecnología y la identidad y los problemas sociales actuales. La antropología contemporánea observa temas como la pobreza, desigualdad, el racismo, el medio ambiente, el papel de la mujer, los jóvenes, las religiones y hasta las redes sociales. Busca entender cómo cambian las culturas y cómo las personas contribuyen su forma de vida en medio de estos cambios. Una idea importante es que todas las culturas tienen el mismo valor, ninguna es superior a otra, todas merecen el respeto y estudio. Por eso, la antropología contemporánea promueve la tolerancia, el diálogo y la comprensión entre los pueblos. La antropología contemporánea nos ayuda a comprender mejor quiénes somos hoy como humanidad. Como aprendizaje, podemos decir que el evolucionismo por Taylor y Morgan, la humanidad progresa a través de etapas fijas como salvajismo, barbarie y civilización. Enfoque etnocéntrico, que es la primera escuela formal, estableció la cultura como objeto de estudio. Boas por el culturalismo norteamericano. Cada cultura es el resultado de su historia única y rechaza las etapas evolutivas y biológicas. Fundamenta el relativismo cultural, juzga una cultura solo por su propio término. El funcionalismo por Malinowski, cada elemento cultural, costumbre, institución existe para satisfacer las necesidades biológicas o psicológicas de los individuos. Impuso el trabajo de campo como la etnografía, como método esencial y riguroso. Estructural funcionalismo por Radcliffe Brown. Cada costumbre o institución tiene una función en el materialismo de la estructura social, el orden y la cohesión del grupo. Puso énfasis en la estructura social, que los roles, los parentescos, la política sobre el individuo. Estructuralismo por Lewis y Strauss. Las diferencias culturales superiores ocultan estructuras mentales universales como las binarias u opuestas, que organizan el pensamiento humano. Ejemplo, el crudo, el cocido. Busca la lógica profunda y subyacente de la cultura, similar a la lingüística. El materialismo cultural por Harris. Las condiciones materiales, tecnológicas y económicas y ambientales determinan la estructura social y la superestructura ideológica, como los valores y la religión. Explica las costumbres, incluso las más extrañas, como respuestas racionales a las limitaciones del entorno. Reflexionar sobre el evolucionismo en la antropología nos obliga a mirar críticamente nuestras propias ideas sobre el progreso, la cultura y la diversidad humana. Durante mucho tiempo se creyó que las sociedades humanas podrían clasificarse en una escala jerárquica desde lo salvaje hasta lo civilizado. Esta perspectiva no solo simplificó la complejidad de las culturas humanas, sino que también fue utilizada para justificar la colonización, la esclavitud y la exclusión. Hoy sabemos que no hay una única manera correcta de ser humano.
Cada cultura, con su historia, sus valores y su cosmovisión, representa una forma legítima de habitar el mundo. El evolucionismo nos enseñó que las culturas cambian, pero también nos dejó una lección más profunda, que el conocimiento, si no se cuestiona, puede convertirse en una herramienta de poder. La antropología actual busca justamente lo contrario: entender sin imponer, escuchar sin juzgar y aprender de la diversidad sin reducir a una escala. Solo así podremos construir un conocimiento más justo, más humano y más consciente de nuestras propias limitaciones.